Perfecto, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a otro módulo y tengo el gusto de presentar al maestro Fausto Fernando Díaz Abascal. Él es ingeniero civil, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con más de 15 años de experiencia en auditoría, fiscalización y rendición de cuentas. Por 7 años estuvo a cargo de la Dirección de Fiscalización Municipal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en donde llevó a cabo mejoras en la programación de auditorías en campo, fungió como enlace con la Auditoría Superior de la Federación para la generación de informes de fiscalización de cuenta pública y participó, entre otras actividades, como vocal en los comités de mejora continua y el de auditores externos. Desarrolló las cédulas de auditoría para la migración del sistema contable gubernamental, conforme a los procedimientos, conforme a los lineamientos de armonización contable, elaboró y modificó los manuales de procedimientos e impartió cursos de proceso entrega-recepción a las entidades fiscalizadas a nivel municipal, entre lo que destaca la generación de material de trabajo, conformación de actas y anexos, dirigido a presidentes municipales, tesoreros, contralores y directores de obra. Certificado como auditor por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental AC, ASOFIS, en la aplicación de guía para revisión entre pares. Ha sido expositor y ponente en diversos foros y en seminarios locales, nacionales e internacionales impartidos en colaboración por la ASOFIS y el órgano de fiscalización superior del Estado de Puebla relacionados con la fiscalización a fondos federales, calidad en la fiscalización, entrega, recepción municipal, fiscalización del gasto federalizado. Desde hace 7 años fundó uno de los despachos de auditoría más destacados en Puebla, brindando servicios profesionales a entidades fiscalizadas, dependencias y ayuntamientos de auditoría externa, finanzas públicas, auditoría de obra pública, desempeño, transparencia y rendición de cuentas, armonización contable y auditoría forense para la detección de responsables en el desvío de recursos, desde funcionarios y servidores públicos hasta prestadores de servicios, especializándose en procesos de entrega-recepción. Dentro de las actividades más destacadas del despacho se encuentran la entrega-recepción del Gobierno del Estado de Oaxaca y aplicación de auditoría forense a dependencias y organismos estatales, entre otros. Así que pues yo le doy la bienvenida con mucho gusto al maestro Fausto y que sea siempre bienvenido porque lo es en la náhuac, que este sea un taller pues muy participativo también para todo el municipio de Guadalupe, Zacatecas, que lo sentimos cerca, aunque no estamos tan cerca, pero bueno, pues aprovechen mucho este taller, todas las dudas, las preguntas que ustedes tengan. A veces cuando uno cursa algún diplomado, algún curso de educación continua, la verdad es que uno cree que se van a resolver todas las dudas y uno sale con muchas más preguntas, pero de eso se trata, ¿no? De generar mucha inquietud, mucho deseo de búsqueda, sobre todo, y de mejorar las herramientas que sirvan en esta ocasión para un proceso tan delicado, tan importante y tan trascendente como la entrega de recepción municipal. Bienvenidos y muchas gracias. Bienvenido, maestro Fausto. Muchas gracias, buena tarde, mucho gusto por estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de lo que tenemos de experiencia, esperando que también les pueda servir en la práctica. Y pues la finalidad de por lo menos este módulo es el poder determinar y saber cuáles son las observaciones más recurrentes, ¿no? Y de esta forma pues vamos a comenzar para que podamos agilizar un poquito lo que es la dinámica del día de hoy. Sí, me escuchan todos, sí tenemos ya audio. Sí, ok, perfecto. Pues bueno, entonces empezamos, si les parece bien, y muchas gracias por la apertura. Y bueno, pues nada más les voy a empezar aquí a compartir lo que es el material, que todavía no lo tengo aperturado. En un segundito queda para que ya comencemos. ¿Ya lo tenemos? Ya. Ok, bien. No sé si me pudieran ayudar con los que estamos aquí presentes y me pudieran decir una presentación breve con nombre y cargo que desempeñan, por favor, me ayudarían muchísimo. Sí, ¿empiezo?
Sí. Su servidora, María de la Luz Muñoz Morales, síndico municipal. Gracias. Buenas tardes. Sí, buena tarde. Guillermo Emilio Escobedo Pérez, coordinador de Hacienda de Sindicatura Municipal. Perfecto. Buena tarde. Continuamos. Licenciada en Contaduría, Francisca Arellano Cárdenas, coordinadora técnica de la Sindicatura Municipal. Muy buenas tardes. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Arquitecto Luis Ricardo García García, director de Obras Públicas aquí en el municipio de Guadalupe. Buenas Perfecto, tardes. buena tarde. Guillermo Dueñas, director de Desarrollo Urbano. Buena tarde. Buenas tardes, noches. Soy Fátima Lisset Montañez Guzmán y soy auxiliar administrativo en la tesorería. Perfecto. Seríamos los presentes. Raúl Pérez Castañeda, secretario técnico y planeación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Estrella Martínez Alonso, directora del DIF municipal, a la orden. Muchas gracias. ¿Seríamos todos? Buenas tardes, Araceli Quiñones García, del área de capacitación. Hola, buenas tardes. Amy Yasmín Solís Terrazas, de la Contraloría Municipal, auxiliar administrativo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién más tendremos por ahí? ¿Ahora sí somos todos? Creo que sí, maestro. Bien, pues entonces, si me permiten, comenzamos formalmente lo que es este taller de lo que implica el diplomado de cierre de gestión pública municipal. Le agradezco a la Universidad de Anáhuac la invitación para poder participar como expositor en este módulo 4, que es el taller teórico práctico y de las observaciones más comunes de las auditorías. Voy a tratar de ser lo más práctico, así como lo dice el taller, para que ustedes puedan tener una perspectiva del lado que la experiencia nos ha llevado, y sobre todo aquí en el estado de Puebla. A mí me da gusto participar ahorita como auditor externo en la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Aquí existe esta figura de hace años ya atrás, de la cual nosotros tenemos que validar la cuenta pública y dictaminamos, que es la palabra correcta, que la ley es quien nos permite, la ley de fiscalización, y dictaminamos las cuentas públicas de los sujetos de revisión. Pues prácticamente es el Poder Ejecutivo, el Legislativo también, porque está el Congreso, nosotros también auditamos al Congreso, el Poder Judicial y lo que son los ayuntamientos. Entonces, derivado de esta experiencia también que yo tuve como servidor en la Dirección de Fiscalización Municipal, estuve 7 años ahí en la Auditoría Superior del Estado, y de la cual pues me dio gusto participar con la Auditoría Superior de la Federación como enlace para la generación de los informes, ahora que está en boca de todos, ¿no? Entonces a mí me enseñaron desde allá también cómo se generan los informes, sobre todo para tratar de homologar aquí el órgano de fiscalización. Aquí sufrió un cambio.
anteriormente era el órgano de fiscalización superior del Estado, y en el 2011, cuando hay cambio de titular con el doctor David Villanueva, del cual me honro también de haber sido parte de su equipo de trabajo, fue cuando viene el cambio de órgano de fiscalización a Auditoría Superior del Estado. Entonces participamos en esa homologación, de la cual pues se desprende desde el organigrama, desde el reglamento interior de la Auditoría Superior del Estado, para tratar de tener procedimientos, papeles de trabajo, de los cuales se puedan desprender el mismo tipo de auditorías que la Federación. Entonces, pues bueno, a través de esto, pues es que yo he podido tener una continuidad, y después de haber sido servidor público y haber estado con el doctor David Villanueva, pues yo paso al sector privado como auditor externo. Aquí tenemos esta figura, como lo comentaba, para dictaminar cuentas públicas, y pues nos da también ahí la posibilidad de participar en actos de entrega-recepción, que es lo que atañe aquí al diplomado. Entonces, existen un sinfín de observaciones, van desde las más relevantes, que es daño patrimonial, y las menos dañinas, las menos significantes, que son algunas deficiencias administrativas cuando llega a faltar algún documento. Entonces, pues bueno, de esta forma yo voy a tratar de enfocarlos, a tratar de que ustedes puedan determinar, ver a través de un diferente punto de vista, de cómo son las observaciones más recurrentes en los actos de entrega-recepción. ¿Alguien me podría decir nada más de una forma muy breve quién ha participado en actos de entrega-recepción ya anteriormente? Buenas tardes. De manera interna, un servidor, sí, porque en la Coordinación de Hacienda es la responsable de la unidad de bienes muebles, y cada vez que hay algún cambio de adscripción, alguna rescisión laboral, nosotros somos los que entramos ahí para el proceso de entrega-recepción. Ok. ¿Alguien más de los que nos acompaña? Bien, esto lo comento para que a mí me dé un poquito de margen para verificar más o menos cómo poderme dirigir hacia ustedes. Pero bueno, gracias por la participación de esta persona que me comenta que sí ha estado ahí en actos de entrega-recepción. Bien, entonces vamos a empezar. Dividimos lo que es este módulo en 4 puntos, pero bueno, aquí como les comentaba, el objetivo pues principalmente es que ustedes puedan definir, puedan detectar, puedan verificar cuáles son las observaciones más recurrentes y en orden de relevancia, ¿no? Le vamos a dar ese enfoque de la relevancia, de las más complejas, complicadas, hasta las más las menos complejas. Bien, vamos a comenzar. Aquí tenemos el contenido, lo voy a dividir en 4 sesiones, es como está compuesto. La primera sesión, que es lo que nos atañe el día de hoy, es auditoría gubernamental. Vamos a tratar de repasar un poco qué es lo que implica la auditoría, qué es la auditoría y de dónde emana la auditoría. Una definición aquí por brevario cultural. Tenemos que etimológicamente viene del verbo latino audire, que significa oír, y tiene su origen en los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación, principalmente mirando. Entonces la auditoría como tal tiene la finalidad de verificar y sustentar lo que nosotros vamos a revisar. Puede ser una auditoría del orden privado, lo que son a empresas, lo que son a personas físicas, pero a lo que nos atañe a nosotros es la auditoría gubernamental, que tiene un poco de enfoque diferente a lo que es la privada, ¿no? Pero sin embargo no pierde la finalidad, que es mostrar la verdad de lo que está sucediendo. Va relacionado con la transparencia de los recursos.
Entonces, sí comprende un análisis del recurso, de cómo es el ingreso de cada uno de los sujetos de revisión y cómo es el egreso. Anteriormente, pues, era aquí, por lo menos en el estado, que la comprobación, pues, nada más era a través de la documental, que era, pues, mostrando la factura del gasto, ¿no? Entonces, pues, era una mala práctica que ahora, pues, ya la comprobación del gasto no nada más es un simple documento, sino realmente es un expediente, más aparte su registro en el sistema contable gubernamental, y más aún ahorita con el mayor auge, y lo estamos viviendo, es la auditoría del desempeño, que es a través de indicadores que se van a medir cómo realmente fue el beneficio de ese recurso empleado. Entonces, pues de esta forma es lo que es una auditoría gubernamental. No nada más nos vamos a ir a los registros, no nada más nos vamos a ir a los pagos, sino es una serie de procedimientos, una serie de revisiones exhaustivas desde el sistema, lo documental y físicamente. La revisión de análisis de los ingresos y egresos que reciben los sujetos de revisión, ¿no? Es lo que sería, como les comentaba, vamos a verificar que los ingresos de los sujetos de revisión, que pues muchos ya están hasta programados, lo que es el ramo 33, pues bueno, ya hasta están publicados, ¿no? Cómo va a ser su repartición, existe un calendario para la administración de estos recursos, y no nada más nos vamos a ir con la comprobación, nos vamos a ir a sus registros, ¿no? Los elementos que vamos a considerar entonces son los registros contables, como les comentaba, que es cómo va en el sistema contable gubernamental y a través de la armonización contable, cómo son los momentos en los que se van haciendo estos registros, y posteriormente es la documentación comprobatoria que ampara cada uno de estos movimientos, que es de ingresos y de egresos también. No solamente nos vamos a ir al gasto. Entonces partimos de una revisión de los registros contables, de ahí procedemos a una revisión de la documentación comprobatoria, de la cual forman expedientes de todo tipo de cuentas, ¿no? Hay expedientes para los ingresos, cómo van registrando bancos, cómo van registrando CLCs, y bueno, empiezan a formar su archivo, y de esta forma también van documentando desde la nómina, expedientes del personal que también son auditados, expedientes ya del gasto que incluyen procesos de adjudicación, y bueno, viene una inspección física que a su vez pues va acompañada de lo que son nóminas. Es muy importante para poder detectar aviadores en un momento dado, que es de las observaciones, y aquí ya vamos a empezar a puntualizar y vamos a ir tomando las más recurrentes, ¿no? Una cosa es de mayor importancia y otra cosa es de mayor recurrencia. En cuestión de los aviadores, desgraciadamente sigue existiendo esta mala práctica en los ayuntamientos. Entonces, pues a través de una inspección física vamos a hacer los cruces de lo que tienen registrado en la nómina en el sistema contable, cómo la están registrando. Vamos a verificar documentalmente lo que es su expediente desde la aprobación de cabildo, la plantilla, cómo están autorizando también el tabulador de sueldos, y de esta forma ya procedemos a una inspección física del personal. Ese es un ejemplo, ¿no? También hacemos el procedimiento, lo que es la inspección física del parque vehicular, equipo, maquinaria, pues también tenemos que corresponder ahí, y viene aquí otra observación recurrente ya. Muchas veces no está depurado el sistema, entonces, pues más o menos, obviamente todos estos temas los vamos a ir tocando con calma y poco a poco, y de lo cual también, si me permiten, podremos hacer unos ejercicios para poder llegar a detectar observaciones entre nosotros mismos, ¿no? Veremos qué ejercicios podremos hacer. Entonces, de esta forma es la revisión de personal, revisión de parque vehicular y también la revisión de inmuebles, bienes inmuebles.
realmente tienen acá unos registros un tanto complejos, porque algunos no han depurado y al contrario, nada más van incrementando su patrimonio, y a la hora que nosotros verificamos, pues realmente no es congruente lo que tienen en el sistema contable contra lo que realmente tienen de patrimonio, lo que tienen registrado en bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor hasta ya hicieron una donación según su legislación lo permita, y esa donación a lo mejor ya corresponde al gobierno del estado porque hicieron la universidad, un campus, y pues ya no está dentro del patrimonio del propio ayuntamiento, ¿no? Es otra observación recurrente que vamos teniendo cuando hay un cierre de administración. Entonces, de esta forma es como la auditoría gubernamental, pues ya vamos a comenzar a aplicarla, ¿no? La vamos diferenciando de lo que es una auditoría privada definitivamente, pero son los tres factores principales que nosotros aplicaremos durante una auditoría gubernamental. Ahora, tenemos diferentes y principales tipos de ingresos. Anteriormente nada más existía una mala práctica también nos enfocábamos a los egresos, a auditar cómo fue el egreso, ¿no? Y nada más lo comprobábamos a través de algún documento. Y no se llevaba a la práctica una buena revisión de los ingresos. Entonces, ahora sí ya las auditorías, los órganos fiscalizadores, pues van poniendo atención en cómo están registrados los ingresos. Y partimos de municipios grandes, cabeceras municipales. Aquí en Puebla tenemos 217 municipios, y de los cuales pues sí tenemos alrededor de unos 30 municipios que sí son bastante grandes, y bueno, tienen ahí sus recursos propios, ¿no? Y de estos recursos propios pues van recaudando lo que son los derechos, el registro civil, el predial, todos estos recursos que van captando, pues anteriormente difícilmente se auditaban. Entonces aquí ya partimos para nosotros tratar de generar a través de nuestras observaciones un aumento en la recaudación. Ese es también uno de los principales objetivos. Si nosotros auditamos los ingresos y determinamos que por ahí tienen fugas, tienen malos registros porque no llevan un buen procedimiento en cuestión de la recaudación, pues entonces podemos aplicar algunas mejoras y de esta forma se pueden conseguir el incremento en la recaudación. Y también otro eje rector aquí para poder hacer una auditoría en recursos propios, pues es el combate a la corrupción, que definitivamente pues se sigue dando, ¿no? Desgraciadamente es una mala práctica que se tiene, y van en estos municipios grandes que comento aquí en el estado, desde el coyotaje de la persona que se acerca y nos ofrece sus servicios con una módica cantidad para agilizar cada uno de nuestros trámites. De esta forma, bueno, nosotros aplicamos una auditoría a los recursos propios, verificamos bien su ley de ingresos, cómo está ahí planificado, qué está autorizado el cobrar. Aquí tenemos también en algunos municipios fotomultas, tenemos ingresos a través de parquímetros digitales, tenemos, sin fin, varios impuestos locales de los cuales se componen los recursos propios. Entonces sí vamos a auditar y vamos a auditar sus mecanismos de cómo están llevando a cabo desde el cobro, que sea algo coincidente con su ley de ingresos, lo que esté permitido. Hemos detectado también que cobran situaciones que no están permitidas dentro de la ley de ingresos de cada sujeto de revisión, que va variando según su magnitud, según el número de población que tenga, ¿no? Entonces también nos vamos a enfocar a auditar los ingresos de los sujetos de revisión.
Insisto, esto porque anteriormente no le ponían atención, no le prestaban atención. Ahora sí ya es uno de los procedimientos que vienen en los programas de auditoría y que tiene que ser extenso, ¿no? Viene el cobro de baños, el cobro de mercados, el cobro de panteones, sin fin, según el tipo de población, el tipo de municipio, de ayuntamiento, pues entonces nos daremos a la práctica de auditar los ingresos de recursos propios. Posteriormente vienen los recursos clasificados como participaciones, que también emanan pues, de la recaudación de los impuestos, y la federación da las participaciones correspondientes a cada municipio, a cada ayuntamiento, a través de la Secretaría de Finanzas. Esto pues igual ya viene calculado, viene a través de el número de población que se tenga y el número de recaudación que se tenga también. Entonces vamos a verificar estas participaciones, definitivamente cómo es el ingreso, y estas las verificamos a través de, obviamente, lo que está publicado, porque esto se publica, y vamos a verificar sus bancos, cómo los están llevando, y vamos a verificar sus CLCs, para que de esta forma hagamos sus cruces y verificamos que su ingreso esté totalmente clasificado, esté bien registrado en el sistema contable y dividido por el tipo de ingreso, ¿no? Abren sus cuentas bancarias, dependiendo del tipo de recurso que sea. Desde ahí ya empezamos a verificar que todo esté en orden. Y ramo 33 pues es el otro tipo de recursos que de la misma forma vienen a través de una fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal, y también pues son diferentes factores los que influyen para poder determinar los recursos, cómo se van a administrar. Ramo 33 para lo que son ayuntamientos se dividen en dos fondos principales, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Fortalecimiento Municipal. Estos dos fondos son los que componen, y por lo menos en el estado de Puebla, la mayor parte del ingreso. Estos fondos pues realmente están etiquetados, van variando un poco, tengo que ser honesto ahí cómo va modificando, y va modificando por estado. He tenido también esa experiencia. En el estado de Veracruz hemos hecho auditorías, en el estado de Oaxaca hemos practicado auditorías, y hay una apertura programática, ¿no? En la cual nos va estableciendo principalmente a qué se le va a dar prioridad a través de esa apertura programática, independientemente de la Ley de Coordinación Fiscal. Pero si nos vamos a la generalidad, pues nos habla que el FISM es para infraestructura, lo que es agua potable, drenaje, alcantarillado, es de lo que más se le va a dar prioridad, al igual que las electrificaciones. Y el Fondo de Fortalecimiento Municipal, lo principal que es empleado es para seguridad pública, obligaciones financieras, deudas que tengan con la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, es de lo más recurrente, ¿no? Entonces, estos fondos, pues el ingreso también, como lo vamos sí. Ay, no me pregunté, pero a ti, ¿qué te dijo? No, soy otra cosa. ¿Qué te dijo? Francis me dijo que solo tenía el borrador. Que lo íbamos a buscar en el document. ¿No salió? Hola, buenas tardes a todos. Les pedimos que a los participantes hagan silenciar sus micrófonos si no tienen preguntas, por favor. Gracias, maestro Fausto, puede continuar. Gracias. Sí, perdón, me distraje ahí un poquito, no sabía si era una pregunta, pero bueno, muchas gracias por la intervención. Sí, entonces continuamos aquí con lo que es la auditoría al ingreso del ramo 33, pues de la misma forma estas son las administraciones que se van haciendo del gobierno federal, que pasan a través de la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Finanzas pues les va haciendo a través de algunos mecanismos, igual hacerles llegar el recurso a los sujetos de revisión, a los ayuntamientos, a través de una CLC. Hay muchas veces que lo hacen a través de cheque, sí va cambiando un poco, pero al fin y al cabo este dinero tiene que estar en bancos,
tiene que estar en cada una de las cuentas bancarias, una por FIESM y otra por Fortamón. Eso es definitivo y es como vamos a revisar ingresos y vamos a revisar los bancos. Y por último, son los recursos federales. Entonces, estos deben de estar totalmente separados. Los recursos propios, participación en el ramo 33, cada uno debe tener su cuenta bancaria independiente para poder nosotros también aplicar una buena fiscalización. Recursos federales, ¿a qué nos referimos con los recursos federales? Estos recursos son tramitados directamente por los ayuntamientos. Por lo regular son o deberían de ser los regidores, ¿no? Quien funjan como los gestores, son quienes deberían, dentro de sus funciones, ir a solicitar a través de la Cámara de Diputados, a través de las dependencias, recursos extraordinarios para poder ejecutar proyectos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de tener recursos adicionales para alguna cancha deportiva, alguna unidad deportiva, alguna unidad de salud, puede ser una carretera, un camino de acceso, un camino rural, y quienes facilitan este tipo de recursos son las dependencias federales. Puede ser a través de CFE, puede ser a través de Pemex, puede ser a través de CCT. Anteriormente la Secretaría también de Hacienda tenía un fondo específico para apoyar a los municipios. La Cámara de Diputados federal también tienen algunos fondos para algunos proyectos. Entonces, ese ya es otro tipo de recursos. Son los principales 4 fondos, los principales 4 rubros de los cuales nosotros vamos a verificar cómo están compuestos sus ingresos. No sé si aquí tengan alguna duda, alguna aportación, discrepancia de lo que son las modalidades de los ingresos. Ok, entonces creo que vamos por el mismo canal, vamos por el mismo orden de ideas, y entonces en ese sentido de que ya tenemos identificados cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros rubros, pues entonces sí ya podemos comenzar a practicar una auditoría gubernamental. Todo esto va relacionado y lo vamos a ir aterrizando al nivel de entrega-recepción, pero pues de momento sí nos gusta retomar cómo es la auditoría, de dónde proviene la auditoría, porque prácticamente aquí al momento de hacer una entrega-recepción es lo que se procede. Cuando hicimos el proyecto, hago un paréntesis, y cuando hicimos el proyecto de la entrega-recepción en una administración del gobierno del estado de Oaxaca, y participábamos mucho con mi equipo, y algunos colaboradores me decían, no, es que nada más nosotros al momento de aplicar un cuestionario, con eso ya nosotros sabremos las deficiencias y con eso lo plasmamos en lo que es la entrega-recepción. Y pues no, diferimos bastante y lo llevamos a la práctica y lo consensamos. Mi equipo de trabajo está dividido. Tengo diferentes áreas, pero tengo un director de auditoría financiera, director de auditoría jurídica, director de auditoría de obra pública y auditoría al desempeño. Son las direcciones que compone mi empresa y de la cual, bueno, pues tenemos que practicar este tipo de auditorías. Entonces, entre todos consensamos y vimos que realmente el hecho de aplicar un simple cuestionario pues no nos va a llevar a determinar observaciones, ¿no? Entonces, lo que sí determinamos, y esto ya tiene algunos años, es que con esto comienza la auditoría. Y esto lo establece también el INTOSAI, que el INTOSAI pues, es el instituto que nos va guiando, que es a nivel internacional, que nos va guiando, nos va normando, y de hecho hay unas normas internacionales de auditoría, y son quienes nos van rigiendo cómo aplicar los procedimientos de auditoría. De esta forma, entonces, vamos a generar una secuencia en la entrega-recepción, independientemente de que estos procedimientos también son de una auditoría por un ejercicio fiscal. Esto también lo aplicamos en la entrega-recepción, y nosotros como empresa también hemos tenido ese éxito porque aplicamos estos procedimientos en un determinado lapso de tiempo y
podemos llegar a detectar grandes irregularidades. Entonces comenzamos con un cuestionario de control interno. El cuestionario de control interno, y también en el INTOSAI nos dice cómo elaborarlo. Nosotros tenemos una matriz y esa matriz va compuesta de unas preguntas. Las preguntas se generan a la medida, se generan por cada sujeto de revisión. Nosotros vamos a verificar cuáles son sus operaciones, verificamos quién es el personal que interviene, quiénes están autorizando, y de esta forma nosotros ya vamos generando un cuestionario que a través de una matriz nos va a generar lo que son los riesgos, y de esta forma vamos a moderar en donde vamos a intervenir con mayor injerencia para poder determinar los hallazgos, poder determinar las observaciones y poderlas subsanar en un momento dado. Esto es viéndolo desde el enfoque de que nosotros vamos a hacer la entrega de una administración y para poder tener todo en regla y como debe de ser. Y si es al revés, con un enfoque de que nosotros llegamos a verificar un ayuntamiento que nos van a entregar, pues sí tenemos que revisar que existan las observaciones, siempre van a existir, y darlas a conocer. Aquí, en lugar de solventarlas, lo importante en este proceso es darlas a conocer a la autoridad competente para deslindar responsabilidades. El acto de entrega-recepción ha cobrado una importancia tremenda. Aquí en Puebla también anteriormente la cuenta pública era presentada por cada uno de los presidentes conforme estaba en su periodo. ¿Qué quiero decir? Si algún presidente municipal solicitaba licencia, y como estamos ahorita en los casos de campañas, al momento que se separa del cargo, hacía un corte de cuenta pública y se aprobaba por ese periodo que había ejercido. Entonces era un buen ejercicio porque de esta forma, pues cada presidente constitucional o cada presidente interino, que son dos figuras diferentes, pues se le aprobaba la cuenta según como ellos hubieran ejercido el recurso, estaba muy bien determinado. Bien, ahora la realidad es que la presentación de cuenta pública es única. Entonces, de esta forma, el responsable es quien la presenta. Entonces, sí, implica muchísima responsabilidad y la forma de deslindar las responsabilidades es a través de una entrega-recepción, definitivamente. Entonces, son dos enfoques que se le van a dar. Uno es quien entrega, que va a tratar de revisar que la casa esté en orden, que esté limpio todo, y la administración entrante que va a tratar de verificar que no exista alguna deficiencia, si no tendrá que dar aviso. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues a través de un cuestionario de control interno. No son simples preguntas, son relacionadas a la operación y, insisto, son trajes a la medida. Así también lo establece la INTOSAI y nos dice que tiene que ser conforme cada quien tenga sus operaciones, sus capacidades diferentes, todo es conforme esté estructurado un sujeto de revisión. Y esto también es aplicable a la iniciativa privada. Este procedimiento de cuestionario de control interno lo manejan en la administración privada, en la iniciativa privada. Bien, una vez que ya tenemos nuestro cuestionario de control interno y nos arrojó las áreas de oportunidad, que por lo regular pues son tesorería y obra pública, ahora también una área de oportunidad es transparencia. El nivel de transparencia del cual nosotros tenemos un grado de cumplimiento ya son obligaciones también fuertes porque vienen sanciones económicas. Anteriormente eran sanciones administrativas, ahora ya la ley nos establece que hay sanciones económicas. Entonces son las tres áreas donde principalmente nos involucran áreas de oportunidad. Bien, una vez que ya tenemos nuestro cuestionario de control interno, vamos a hacer el procedimiento de revisión de gabinete. La revisión de gabinete es que a través del cuestionario, en ese momento que lo aplicamos, también nos vamos a dar a la tarea de recabar información.
¿Qué es esta información? Pues es información financiera y contable. Vamos a solicitar los estados financieros, vamos a ver cómo están sus registros, vamos a solicitar las balanzas, vamos a solicitar los auxiliares, vamos a solicitar pólizas ya en específico y las vamos a hacer de revisión de gabinete. También aquí en la empresa contamos con un sistema, un software, del cual nosotros alimentamos su sistema contable. Ustedes nos permiten, dan acceso y a través de nuestras computadoras lo ingresamos y nos empieza a arrojar ya cómo están sus movimientos, y a través de estas gráficas nosotros vamos a verificar los comportamientos. Y de esta forma pues ya vamos a sacar nuestro muestreo y vamos entonces a aplicar lo que es el tercer punto, que es una visita domiciliaria. En esta visita domiciliaria ya les vamos a solicitar en específico lo que nosotros hayamos detectado a través de gabinete. Esto es difícil, de verdad es difícil hacerle entender a los sujetos de revisión, hacerle entender a los ayuntamientos, y nos critica mucho a los auditores de que no trabajamos. La verdad es un trabajal enorme, es un trabajo menospreciado, pero aquí en gabinete nos pasamos en oficina horas haciendo revisiones de gabinete, estudiando todos los documentos, estudiando, como les comentaba, desde su ley de ingresos, revisando sus acuerdos de cabildo, de cómo van aprobando estados financieros. Es una revisión exhaustiva. Y después de esta revisión exhaustiva ya vamos a solicitar concretamente los puntos a revisión. Esto que ya es en visita domiciliaria. Entonces, en visita domiciliaria ahora sí vamos a recabar las conciliaciones bancarias, vamos a aplicar algunos arqueos de caja, que esto ya pues es en sitio, aplicamos ahí sus procedimientos, sobre todo es verificar bien cómo tienen ahí, a través de qué son los mecanismos de ingresos, ¿no? Ahora también ya está muy en auge el hecho de el cobro electrónico, que es buenísimo. Desde una multa de tránsito ya viene automatizado, es algo que es innovador, es algo que es muy bueno, y abatimos lo que son las mordidas, ¿no? Digámoslo de esa forma. Entonces ya uno puede pagar así sus impuestos. Bueno, esto llevando a cabo lo que es la visita domiciliaria a través de un arqueo de caja, ¿no? Que ahí se llega uno y paga la multa. Ya este es un ejemplo, ¿no? Un arqueo de caja, pero bueno, también está el ejemplo del ingreso de los parquímetros digitales, y pues ahí vamos a hacer esas conciliaciones. En la visita domiciliaria, como les comentaba, también vamos a hacer la revisión del personal exhaustivamente. Solicitamos que esté todo y cada uno del personal, y si en dado caso no encontramos a las personas, pues lo tendrán que justificar. Revisamos bienes inmuebles, como se los comentaba, y aquí también es importante, y caigo y remarco de las observaciones recurrentes e importantes que van relacionadas con el registro y que van relacionadas con la documentación comprobatoria, que son en los inmuebles las escrituras o el título de posesión o, en fin, un documento jurídico que ampare la posesión del bien inmueble. Estas son de las principales, porque en la práctica nosotros cuando llegamos a hacer una revisión de este tipo, nos las hemos encontrado en ambos sentidos. Y lo principal es que tienen registrados millones que son irreales. Entonces, tienen el tiempo suficiente como para irlo depurando el sistema, y que tengan ahí los avalúos correspondientes de cada uno de sus bienes inmuebles. Y debe existir un expediente de sus escrituras. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué es lo que tenemos y en la realidad? Edificios de presidencia municipal, edificio del DIF municipal, panteón, el basurero municipal, la comandancia municipal. En algunos casos es aplicable lo que es el cerezo, la biblioteca, alguna unidad deportiva, el mercado municipal. En fin, si ven, sí depende del tamaño del sujeto de revisión, pero bueno, siempre van a tener inmuebles de los cuales ustedes son
definitivamente los responsables. Ahora tenemos otra figura, que cuando algún gobierno del estado les permite usar algún bien inmueble, ¿no? A lo mejor la unidad deportiva, si no está registrada en el patrimonio del municipio, pero sin embargo, nosotros al momento de auditar en la visita domiciliaria físicamente, verificamos el auditorio municipal, pues bueno, vamos a constatar de qué se trata, cómo está esta situación, y lo que puede ser es que sea incomodato. Hay veces que lo registran mal y lo registran como patrimonio, entonces habría que desincorporar esto al patrimonio porque realmente está en comodato y es patrimonio del gobierno del estado, no es del ayuntamiento. Entonces hay que separar muy bien, hay que depurar el sistema contable, ¿no? De los inmuebles. Bienes muebles también son de los principales rubros, definitivamente. Espero que no pase por allá por los lugares de ustedes, pero hagamos de cuenta que en otro país o en alguna otra parte, ¿qué es lo que sucede cuando hay un cambio de administración? En cuestión de bienes muebles, pues viene un saqueo, ¿no? Se llevan computadoras, se llevan las impresoras, se llevan las copiadoras, cámaras fotográficas, y plotters, algunos equipos de obra pública, también se los llevan porque son caros, algunos equipos con los que se van haciendo unos trazos, son equipos caros, también GPS. Entonces, de esta forma van, híjole, de una forma que al final del día, si no hicieron una buena depuración y no lo quitaron del sistema, sino simplemente ya no está, entonces van a incurrir en responsabilidades porque la nueva administración que llegue, pues aunque ya no esté físicamente, pues lo van a revisar a través del sistema, va a existir esta discrepancia y entonces va a ser motivo de cuantificar y pues plasmarlo en un dictamen. Y este dictamen, pues si lo llevamos a otra instancia, pues ya vienen a las denuncias, ¿no? Y dependiendo del bien que sea, pues es a las fiscalías estatales en donde corresponde presentar las denuncias. Y aquí en Puebla, sí les comento, no sé si sepan, pero ya hay expresidentes de la última administración, estoy hablando de la administración 2014-2018, de las cuales ya se giraron órdenes de aprehensión. Existen órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía del Estado de Puebla, porque los presidentes municipales no tuvieron una comprobación correcta del ejercicio de los recursos, y esto fue derivado de un dictamen de entrega-recepción. Es importantísimo. Ingeniero, tiene la mano alzada el licenciado Juan Antonio. Perdón, es que no alcanzo a ver. Sí. ¿Cómo puedo verificar aquí mi...? Sí, aquí, pero aquí le podemos informar si gusta. Ah, bueno, si me hace favor, ok. Claro. Sí, adelante. Perdón por la interrupción. Tengo una pregunta ahorita con los comentarios que realiza de los bienes inmuebles. Sí. Que menciona que tenemos que hacer un avalúo. Sí. También la ley menciona que pueden registrarse a valor catastral. Correcto. Mi pregunta es, ¿qué recomienda usted? Y si fuera en el caso de los avalúos, ¿con qué frecuencia o en qué periodos tenemos que hacer estos avalúos? Bien, sí, definitivamente es valor catastral, es lo que se toma hasta en un valor privado cuando hay alguna operación, procuran tomar el valor catastral. Entonces, de esta forma no tiene mayor importancia. Lo importante es que realmente estén registrados. Ahora, también le van a dar un mayor valor al propio ayuntamiento al momento que lo registran con un valor comercial. Entonces sí se tendría que contratar ahí un profesional en materia, un perito evaluador para hacer este avalúo, llevarlo al registro contable, llevarlo a que se vea reflejado en los estados financieros. Y con esto, ¿qué tenemos y qué conseguimos? En algún momento son finanzas sanas, en algún momento nosotros podemos comprobar a través de solicitar un crédito o cualquier instrumento financiero, es algo que nos va a respaldar, realmente algo que tiene valor en nuestro ayuntamiento, en nuestro municipio.
Son números reales, ¿no? Ahora, la periodicidad, la recomendación es al momento que lleguen es importante hacerlo y al momento del cierre. Al momento de inicio, porque le comento, es necesario por si llegan a necesitar algún crédito, llámese Banobras, por poner un ejemplo, ¿no? Sin irnos a una institución financiera privada, Banobras. Si a Banobras le presentan unos estados financieros, al final y a cabo y de cuentas, así se lo van a requerir, ver que el municipio, el ayuntamiento tenga finanzas sanas, entonces es la forma de corroborarlo, ¿no? Y al cierre de administración para dejar todo en orden y que no exista ninguna duda de cómo se están dejando los bienes inmuebles. Entonces, definitivamente es mejor hacer el avalúo. Definitivamente sí. ¿Por qué? Pues a valor ciudadano, a espíritu ciudadano, es mejor tener el avalúo porque son números reales. Definitivamente. Y en el caso de bienes muebles, ¿también recomiendas hacer lo mismo? Sí, claro. Bueno, aquí de hecho la ley de contabilidad gubernamental pues, nos establece, ¿no? Que debemos aplicar una depreciación, de hecho. Sí, pero ahí hay un criterio que también menciona que nosotros podemos revaluar a valor comercial o bien contratar un perito, hacer un peritaje de los bienes inmuebles. Esto sí sería más costoso, pero tenemos las dos opciones. ¿Tú qué nos recomendarías ahí? Ok, hablando en cuestión de bienes muebles, solamente aplicarlo cuando van a dar de baja algún, aparte es requisito de ley, dar de baja algún bien mueble que su valor sea un tanto complejo, ahí sí vale la pena y tienen que hacerlo, tienen que invertir en un peritaje, ¿no? De hecho, la ley nos los solicita para dar de baja. Para lo que es la depreciación como establece el sistema, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Era mi duda, gracias. Perdón por la equivocación. Sí. Entonces, bien, de esta forma, como les comentaba, estábamos en el tercer punto, que es la visita domiciliaria, y es lo que vamos a verificar, lo que acabamos de comentar en este punto también, ¿no? Bienes muebles, y retomando ahí parte de la pregunta del compañero del asistente, es el hecho que tenemos los muebles y son los primeros que se llevan. Entonces, si realmente vamos a hacer una depuración y esa conciencia, ¿no? Tratando de actuar bien, ¿qué quiere decir esto? Tenemos muchos sujetos de revisión que tienen patrullas inservibles y ahí podríamos caer en ese ejemplo, ¿no? Son patrullas inservibles, tenemos equipo que ya ni siquiera estuvo en alguna administración que ustedes recibieron y en fin, hay que depurar el sistema porque a lo mejor ni ustedes mismos recibieron esos bienes. Entonces, ahorita es el momento cuando. Insisto, aquí con que el cabildo también tenga la aprobación de la baja de bienes muebles, eso es importante recalcarlo, ¿no? De los bienes muebles, y el cabildo nos autoriza esta baja, bueno, nada más hay que soportarlo y armar un expediente de cada una de las bajas, y entonces depuramos el sistema. Vamos a quitar las patrullas inservibles, vamos a hacer un archivo fotográfico, vamos a tener el acuerdo de cabildo en el cual se autorizó la baja, ¿no? De la misma forma, tenemos equipos de cómputo, tenemos maquinaria, en algún otro sujeto de revisión tenía, en la práctica, ¿no? Es un ejemplo, tenía registrado 85 millones en maquinaria, y fue de que lo venía arrastrando ese saldo de muchas administraciones y esa maquinaria nunca existió. Entonces, ellos lo dejaron observado cuando recibieron la administración, entonces aplicamos la recomendación, depuramos el sistema, se dio de baja y lo soportamos con la entrega-recepción de cuando tomaron la administración. Entonces, de esta forma, cuando ustedes van a entregar la administración, van a entregar lo que realmente tuvieron a su cargo y físicamente está bien, ¿no? Van a entregar las patrullas, van a entregar vehículos de tesorería, vehículos de obra pública, vehículos de supervisión, van a entregar equipos de cómputo, van a entregar equipos de aire acondicionado, van a entregar todo lo que son bienes muebles y debe estar totalmente etiquetado para que coincida con el sistema contable gubernamental. Entonces son parte de los procedimientos
que nosotros vamos a aplicar en la visita domiciliaria. Y bueno, de esta forma, pues definitivamente también aplica a obra pública, ¿no? Prácticamente aquí no hemos tocado obra pública, pero ya en una visita domiciliaria también vamos a inspeccionar las obras. Cuando aplicamos la revisión de gabinete, aquí lo que solicitamos en obra pública es, aquí en Puebla está un procedimiento establecido que son la relación de obras y acciones con diferente cargo a las fuentes de financiamiento. Entonces, hasta tenemos un formato y de lo cual nos proporcionan los sujetos de revisión. Vamos haciendo los cruces y esto lo tenemos muy claro porque ramo 33, que es lo que más se emplea para lo que es la obra pública, vamos haciendo el cruce con su programación de obras, solicitamos cómo estuvo esta programación a inicio de año que la deben de tener y vamos haciendo estos cruces, ¿no? Y ya en la visita domiciliaria, ahí sí vamos aplicando la revisión desde los expedientes, que debe contener el expediente unitario desde el oficio de autorización de recursos hasta el acta entrega-recepción. Y de esta forma estudiamos ahí mismo en las instalaciones del ayuntamiento y de ahí procedemos a hacer la inspección física de la obra pública. Vamos a revisar los principales conceptos del catálogo de conceptos, los más relevantes según el orden de importancia y de acuerdo a la complejidad de la obra, ¿no? Vamos a determinar, vamos a escoger las obras que tengan mayor relevancia de acuerdo al impacto social que haya tenido una obra, a los importes que se hayan manejado de contratación, tiempos de ejecución, en fin, una serie de criterios que vamos a ocupar para poder hacer esta selectiva de la visita domiciliaria a hacer esta revisión. Aquí en Puebla nos solicitan que esta revisión tenga un alcance del 70%. Entonces, sí es algo considerable. Y aquí es donde entran nuestros auditores de obra pública. Y bueno, todos estos procedimientos en el caso A, que es cuando vamos a hacer una entrega, pues hacemos la inspección y solicitamos mínimo mes y medio antes de entrar, ¿no? Depende del municipio, pero mes y medio es un tiempo factible, y ahí depende ya cuántos auditores se manden. Pero en mes y medio nosotros vamos a hacer la auditoría de obra pública. Entonces, pues este lado y este aspecto también ya lo estaremos cumpliendo y verificaremos también en esta visita domiciliaria a través de la auditoría del desempeño cómo son los indicadores, cómo es el comportamiento de su gasto contra el número de beneficiarios, contra el número de la población, ¿no? Mismo que ahorita pues está en boca de todos por lo sucedido y presentado en el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Es un rubro, es una auditoría nueva y que va cobrando mayor relevancia cada vez y cosa que aplaudo y me ha tocado participar en ver cómo ha crecido esta auditoría al desempeño. Todo esto también va a ser en visita domiciliaria. Ahora bien, de aquí partimos a la generación de las observaciones. Una vez que ya analizamos todo, el siguiente proceso, el siguiente paso es la generación de observaciones. Estas observaciones las vamos a dar a conocer de diferentes formas, ¿no? De diferentes instrumentos, mismos que también los comentaremos más adelante, de cómo a ustedes se les van a dar a conocer estas observaciones. Si ustedes tienen a través de su Contraloría Municipal todo el personal calificado, suficiente personal y que sea competente, que debería de ser, como para aplicar todos estos procedimientos que vengo describiendo, bueno, pues se deben de levantar unas actas internas en las cuales deban de dar a conocer estas observaciones y poderlas ir subsanando, ¿no? Otro mecanismo del que nosotros partimos son de las visitas domiciliarias. También son como la practica la Auditoría Superior de la Federación. Llegamos, aperturamos mediante un acta de auditoría y posteriormente hacemos el cierre, ¿no? Durante los días que nosotros estemos ahí auditando, generamos una acta de cierre de auditoría y en el cual vamos plasmando las observaciones. Y existen diferentes procesos de solventación al igual de esta forma, ¿no? Ahora,
La generación de observaciones dentro de una entrega-recepción se generan de diferentes formas. Se plasman dentro del acta, que es el instrumento jurídico. Se plasman dentro de los anexos, que son todos los puntos técnicos que nos conlleva a conformar el acta, ¿no? Es parte del acta, los anexos, y son diferentes tipos de anexos los que conforma y soporta el acta. Ahí se van plasmando las observaciones de la mejor forma posible. Ahora, recordemos que el acta entrega-recepción y sus anexos son firmadas el día del acto. El día que ustedes ceden la estafeta, ese día se firma el acta. Sin embargo, viene otro periodo de revisión, del cual tienen un periodo para generar un dictamen la administración entrante. Y entonces ahí es cuando van a generar las observaciones y se las van a dar a conocer a través de requerimientos. Posteriormente vendrá el proceso de solventación, como les comentaba, dependiendo del tipo de auditoría que estén practicando, que les estén llevando a cabo, es como van a hacer el proceso de solventación. De una visita física les pueden dar la facilidad que dentro de la misma auditoría que esté aperturada puedan solventar, y si no, les darán unos días para poder llevar a cabo la solventación y presentar la documentación. En cuestión del dictamen entrega-recepción, igual de la misma forma, una vez entregado, se les tienen que notificar a ustedes como exfuncionarios, al expresidente ya en un momento dado, se le notifican las irregularidades que fueron detectadas a través de ese periodo y tendrán el tiempo para poder subsanar dicho proceso. Y posteriormente viene ya lo que es un informe final. Entonces, en lo que es una auditoría por ejercicio fiscal, el informe final es como lo que veíamos que se presenta ante la Cámara de Diputados, ¿no? Así está en las auditorías estatales, en los órganos de fiscalización, que dependen de los congresos locales. Y entonces se presenta igual de la misma forma un informe final, y pues ya puede ser en el sentido positivo, que es sin observaciones, y ya nada más nos dicen cómo fueron ejecutados los recursos. Cada quien tiene su formato de informe y nada más nos comentan que los recursos fueron aplicados de manera correcta. O en el caso contrario, nos van a informar cuáles son las irregularidades, y también pues, nos darán ahí el periodo para poder hacer las aclaraciones o la solventación correspondiente. Hasta aquí en estos 6 procesos principales de auditoría. No sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento. Maestro, soy su servidor Raúl Pérez, secretario técnico de planeación. Ok. Una parte del cuestionario de control interno, regularmente a nosotros nos toca apoyar a quien le encargan este trabajo. Sí. Y bueno, hemos notado, salvo su mejor opinión, y es un comentario para ver si usted coincide o no, mucho de este modelo se basa en el famoso modelo COSO, del análisis de riesgos y todo eso. Sí. Y se me hace algo padrísimo. Yo realmente estoy encantado con esos modelos, pero la verdad es que a mi parecer, salvo que usted tenga otra visión, al menos aquí en Zacatecas no existe ningún proceso de capacitación, ningún proceso en el que de alguna manera procure la gente de la Auditoría Superior de la Federación o alguna otra instancia que levante la mano en socializar este tipo de modelo. A mí se me hace un modelo muy interesante, muy completo, muy fácil de adecuar, pero a mí me da la impresión de que como que hubo un momento en el diseño, en compartir las experiencias, en donde se brincaron el tema de la capacitación hacia municipios. Yo no sé si en algún momento de la exposición de usted pudiéramos ver, aunque sea de pasada, pero creo que sí sería bueno conocer ese modelo COSO. ¿Cómo ve? Con muchísimo gusto lo comparto, lo vemos. El modelo COSO, definitivamente de aquí parte todo. Ahí es donde nos van a arrojar los riesgos, y como lo comentaba en su momento del punto de control interno, es un traje a la medida. Y yo creo que aquí la Auditoría Superior de la Federación ha perdido
esa visión. Al igual, y lo comparto abiertamente, la Auditoría Superior del Estado, generalizan. Y yo no entiendo por qué generalizan un cuestionario de control interno, siendo que cada ayuntamiento tiene procesos diferentes. Si bien existe una normativa, existe una ley en la cual pues no debemos de salirnos de estas situaciones, pero también el modelo COSOL, la INTOSAI nos dice, hoy tienes que hacerlo a la medida conforme cada ayuntamiento tenga sus procedimientos. Entonces, no es lo mismo auditar a un ayuntamiento que tenga 3 millones de habitantes a uno que tiene 150,000 habitantes. El tipo de ingresos es totalmente diferente, el tipo de procedimientos es diferente, el mismo personal del ayuntamiento es totalmente diferente. Entonces sí comparto la idea y debería haber un área especializada que antes de comenzar la auditoría, cualquier auditoría, se estudie y se haga un modelo específico de control interno para cada uno de los sujetos de revisión. Entonces partimos de la capacitación y ojalá pues algún día con la participación de todos como ciudadanos lo podamos conseguir. Gracias, maestro. De qué, con mucho gusto. Bien, ahora las observaciones, como se los comentaba, pues también hay que irlas dividiendo, ¿no? Una vez que ya aplicamos los procedimientos de revisión, ya aplicamos la secuencia y al final del día, pues ya las tenemos, ¿no? Llegamos a lo que queríamos. Queríamos saber en qué estamos bien o qué estamos mal. Es como ir al doctor, vamos a ir al doctor a que nos diagnostique y pues queremos saber cuál es su opinión y qué es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, pues de la misma forma, el diagnóstico es a través de las observaciones. Y tenemos 4 tipos de observaciones. Las dividimos, que son las detectivas, que bueno, pues aquí, como les decía, es como el caso A. Vamos a verificar, vamos a entrar al área, vamos a auditar y depende de lo que nos arroje, pues nada más estamos detectando y pues si al fin y al cabo a lo mejor es un procedimiento que está erróneo o está en un área que no corresponde. Cada sujeto de revisión tiene diferentes procedimientos. Tenemos sujetos de revisión que en el área de obra pública, por ejemplo, concentran todo el expediente de obra pública, desde el oficio hasta la acta entrega-recepción. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos vamos a encontrar también en su expediente unitario las facturas de las estimaciones obviamente, las fianzas y en fin, todo lo que implica un expediente unitario. Todo está completo en la Dirección de Obra Pública. Estos, por lo regular, nos los vamos encontrando en sujetos de revisión de tamaño medio, pero hay sujetos de revisión que ya son muy grandes y ya lo dividen. Entonces, cuando llegamos a auditar, nos dificultan el proceso. ¿Por qué? Porque en el área de la Dirección de Obra Pública, lo único que contienen son puros datos técnicos, ¿no? Y contienen el proyecto y contienen las estimaciones y contienen números generadores, pero las fianzas y facturas están en tesorería. ¿Por qué? Pues porque ahí son los que pagan y para poder pagar pues necesitan tener ese expediente. Entonces ahí viene una dificultad y lo que hacemos, bueno, oye, te genero una observación, es detectiva y vamos a corregir ese procedimiento y por lo menos que tenga una copia el expediente en obra pública para que ese expediente esté completo y no al momento de auditar pues tengamos esa complejidad, ¿no? Son unas observaciones detectivas que se pueden aplicar de momento. Las correctivas son que después del procedimiento que ya auditamos definitivamente, ya nos arrojó y definitivamente no tienen bien aplicado el procedimiento en el registro del sistema contable. ¿Por qué? Porque no están ocupando el clasificador por objeto del gasto. Entonces están clasificando o están registrando mal. Entonces, en el momento no la pudimos corregir, pero ya a través de nuestra acta de observaciones, entonces ahora sí lo vamos a participar y decir, estas son nuestras observaciones finales, son nuestras observaciones correctivas que tienen que aplicar ya un procedimiento y establecerlo dentro de un manual si es que no lo tienen, o bueno, simplemente la tienen que hacer de una forma inmediata y pues nos los tienen que corroborar, ¿no? Esas ya son las observaciones correctivas, las que ya implica el mayor tiempo
y implica un mayor esfuerzo para poder solventar. Y de la misma forma, pues las vamos a dividir en deficiencias administrativas y daño patrimonial. Las deficiencias administrativas, como les decía, pues de momento no encontré ahí los documentos, pues bueno, viene una deficiencia administrativa, la clasificamos como tal, a lo mejor faltó la firma en la autorización de recursos, ¿no? Pero por ahí existía otro oficio en el cual sí estaba plasmada y existe alguna confusión, pues viene una deficiencia administrativa. Igual, de la misma forma, una observación dentro del sistema contable gubernamental, están registrando mal una partida, están registrando el combustible, no lo registraron en combustible, sino lo registraron en aditivos. Entonces, vamos a solicitar ahí una reclasificación para que realmente esté en donde corresponda el registro. Es una deficiencia administrativa, ¿no? Realmente lo que entorpece ahí es nada más el buen actuar, la transparencia, es lo único que nos va a hacer estos impedimentos, estas deficiencias, es a lo que nos conlleva. Y bueno, si son recurrentes y ya son a lo mejor un poquito más fuertes, lo que conlleva aquí la penalización, pues es alguna destitución o una inhabilitación del servidor público. Entonces, pues ya se van deslindando poco a poco para verificar qué fue lo que sucedió, ¿no? Y un daño patrimonial, definitivamente, pues es cuando ya viene una observación cuantificada, principalmente se dan en obra pública, es lo más recurrente de este daño patrimonial, conceptos pagados no ejecutados, una deficiencia técnica, conceptos pagados de más, sin fin. En obra pública es donde viene un mayor problema en daño patrimonial, ¿no? Es lo más recurrente. También está clasificado el hecho de no tener, y esto ha sido estudiado, en la Cámara de Diputados me ha tocado participar en ello, que llegan a observar el importe total de una obra cuando lo que nos está faltando o el que está deficiente es un contrato. Cuando un contrato está deficiente, observan el importe total de la obra porque la obra está desamparada jurídicamente. Entonces, pues es una de las deficiencias más recurrentes, más relevantes en este caso, sí, al igual que los procesos una pregunta. Sí. Una pregunta. En este caso que yo soy el director de obras públicas, por ejemplo, ¿qué tipo de deficiencias pudiera haber en los contratos como para llegar a esa conclusión de pedir de resarcir el recurso en su totalidad? ¿Algún ejemplo que pudieran darnos? Sí, claro. Principalmente que no contienen lo que establece la ley de obra pública. ¿Qué es esto? Anticipos. Cuando dicen que no se van a otorgar anticipos y realmente se otorgaron anticipos. Y esto lo monitoreamos y lo rastreamos a través de los movimientos contables, ¿no? Resulta que para favorecer al constructor, ponen ahí, se exime de la presentación de la fianza de anticipo, firman el contrato el 10 de julio y resulta que el 11 de julio registramos el movimiento contable que hicieron una transferencia a esa empresa. Puede parecer ilógico, risorio, increíble, pero llega a suceder, ¿no? Entonces, de esta forma ya están haciendo un daño patrimonial por el hecho de haber eximido de una fianza de anticipo. De esta forma también las fianzas de vicios ocultos no son solicitadas o solicitan una garantía que no precisamente es una fianza como tal, y llegan a solicitar un cheque cruzado, así como una seriedad de propuesta que establece la ley que es un cheque cruzado. Llegan a tratar de manipular un contrato y decir que la fianza de vicios ocultos la pueden amparar mediante un cheque cruzado. Esto, pues, obviamente no está permitido, está penado y obviamente, pues, ya es igual una sanción fuerte. Los contratos no coinciden en fechas, también es algo muy recurrente en las observaciones. Penas convencionales tampoco son establecidas en los contratos. Entonces, todo esto nos lleva a un contrato deficiente
y de lo cual ya se señala que existe un daño patrimonial porque realmente pues está amañado un contrato, ¿no? Realmente pues espero que con ustedes no suceda y si acaso tendrá ahí alguna falla en alguna fecha o alguna deficiencia administrativa, pero realmente nos llegamos a encontrar este tipo de contratos mal elaborados y más al cierre de administración. ¿Por qué? Se da mucho que ejecutan la obra como va, y es una realidad. Oye, ni sabes que ya tenemos que ejecutar la pavimentación, tenemos que ejecutar la remodelación de la unidad deportiva, dale, porque si no, se nos va el tiempo y ya no nos va a alcanzar para ejecutar. Y ya después hacemos todo el expediente. Entonces las prisas les ganan para poder tener un buen contrato como establece la ley. Y es lo que los lleva a tener muchos errores dentro de la contratación. Ok, me queda claro. Agradezco las aportaciones. Sí es importante mencionar. Hemos sido muy cuidadosos en este tema. Hay errores, evidentemente, errores de dedo, por así llamarlo, pero nada grave, nada de lo que se acaba de comentar aquí. Afortunadamente, hemos tenido esa situación. La verdad es que tenemos una buena área jurídica aquí que nos ha respaldado a través de la sindicatura cuando hemos hecho los contratos y creo yo que, o me atrevo a decir que no vamos a estar en un supuesto de este tipo. Ojalá que el cierre de la administración nos vaya igual de bien que hasta ahorita en estos 2 años que llevamos al frente. Excelente, qué bueno, sí. Nos ha tocado, ¿no? Uno de los rubros observables es la mala fundamentación. El hecho de que la fundamentan con la Ley de Obra Pública Federal y realmente si el recurso fue estatal, lo están fundamentando con la federal. Pero sin embargo, toda la ejecución fue y está soportada por la ley estatal, entonces pues ya nada más es una deficiencia administrativa, ¿no? Entonces, sí pueden ser de los errores mínimos que pueden existir, pero sin embargo, la verdad, la práctica nos ha llevado a encontrarnos errores muy graves que, como usted menciona, qué bueno que tienen ahí los filtros, tienen la forma de apoyarse con la sindicatura, con las áreas correspondientes, para que no incurran en algún error grave. Eso es bueno saberlo. Sí, gracias. Con gusto. Igual, de la misma forma, aquí el daño patrimonial y lo que es para obra pública se da muy recurrente que dejan obras en proceso o que las pagan antes de salir, pero están en proceso. Es muy complicado, muy complejo. Aquí la recomendación es, de verdad, déjenlas en proceso y dejen el dinero en bancos. Es preferible y que opten por un convenio modificatorio, que la ley lo permite, y lo dejan como un asunto en trámite y ya la nueva administración se encargará de finiquitar esas obras. Pero de verdad ha sido una complejidad y no saben la recurrencia. Auditorios municipales tenemos, de los cuales al momento de que llega la nueva administración, dice, oye, pues aquí ya no me dejaron dineros en bancos y el auditorio está en proceso. Van con el constructor, verifican qué sucedió y pues no, pues es que ya me pagó porque ya iba a terminar, pero yo voy a pagar, yo voy a terminar la obra, ¿no? Y pues termina como Dios lo da a entender. Hay un dicho, ¿no? Chivo pagado, chivo brincado o algo así. Sí es muy complejo. Una vez que ya se pagó, es difícil que se consiga la calidad esperada, es difícil que realmente la terminen como debe de ser. Entonces, sí es abstenerse definitivamente si hay una obra en proceso, el hecho de pagarla anticipadamente. Es una práctica totalmente recurrente. Yo creo que me ha tocado ver en un 70% de los sujetos de revisión que hacen estas situaciones. Las llegan a solventar durante el periodo que tienen de revisión, pero pues ya es muy complejo y no es nada recomendable. Igual, de las deficiencias técnicas, aquí tenemos que hacer un repaso con antelación de verificar todas las obras que tengamos y que no tengan alguna deficiencia y que sea imputable al contratista de mayor relevancia, ¿no? Aquí es
de una vez traerlos. Hay obras que a lo mejor son aperturas de caminos y de las cuales, pues bueno, ya las deficiencias puede presentar alguna, y no sobre todo alguna deficiencia, sino ya porque son de ejercicios anteriores, pues ya presenta alguna avería, que ya es muy diferente, ¿no? Entonces, por lo menos sí, la recomendación y el cuidado de hacer una supervisión de las obras del último ejercicio fiscal que estén llevando a cabo, ya para hacer la entrega, ¿no? Y la revisión de los expedientes para no incurrir en un daño patrimonial. Ahora también está muy observado, es un criterio cada vez más recurrente, tanto en lo financiero como en obra pública, lo que son los procesos de adjudicación. Entonces, la auditoría sí cada vez nos estamos metiendo más. Existen ya convenios de las entidades fiscalizadoras. Yo estoy hablando de auditorías superiores de los estados o los órganos fiscalizadores de los estados con la Secretaría de Hacienda y con el Servicio de Administración Tributaria. Existen ya convenios en los cuales vamos a dar aviso de una mala práctica ahí, de operaciones simuladas. Realmente vamos a revisar los contratos, vamos a revisar los concursos. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas soporte, que así lo llaman en la mala práctica, las empresas soporte de cada proceso de adjudicación, pues ni siquiera existen. Entonces nosotros sí, como auditores, ya vamos a verificar que estos procesos sean reales. ¿Cómo los verificamos? A través de la revisión de las propias empresas. Entonces verificamos RFC, verificamos los domicilios fiscales, revisamos actas constitutivas, revisamos, sin fin, una serie de datos, y de los cuales si no podemos cruzar información con el SAT. Y eso ya es algo muy relevante y es un daño patrimonial. El hecho que se haya llevado a cabo un proceso de adjudicación del cual no correspondía por los montos de adjudicación, híjole, ahí sí ya hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo también que no hayan hecho ahí una comparsa, ¿no? Sí es muy delicado y es de lo más recurrente, tanto en adquisiciones como en obra pública. Entonces, verificar bien su legislación aplicable, verificar bien sus montos máximos y mínimos establecidos en su legislación local es lo primordial para poder tener una buena entrega de los recursos. Y bueno, pues es de esta forma como tenemos lo que es el daño patrimonial. Y bueno, pues nada más hay que tener cuidado con esos puntos principales. No existen más, definitivamente, y en el transcurso también lo haremos ver. En la última sesión, en la cuarta, veremos las observaciones más recurrentes, y ahí les voy a poner hasta ejemplos y cómo encontrar la solución. Así es que bueno, ahorita nada más fue de una manera ahí enunciativa. Me pico mucho luego tratando de explicar los temas, pero bueno, insisto, vamos a tratar que en la última sesión veamos las observaciones, y lo van a tener ustedes como un acordeón, ¿no? ¿Cuáles son las principales observaciones? ¿Cuáles son las más recurrentes? ¿Cuáles son de deficiencia administrativa? ¿Cuáles son de daño patrimonial? ¿En qué momento se presentan? ¿Y cómo las pueden ustedes solventar? Bien, entonces, una vez que ya tenemos nuestras observaciones de una auditoría gubernamental, como les comentaba, existen varios mecanismos para dar a conocer dichas observaciones. Estas observaciones son los diferentes mecanismos. Uno, la visita domiciliaria. Ustedes yo creo que han de tener las auditorías que les aplican sus auditorías. No sé si me ayudan a esclarecer. ¿Es órgano de fiscalización en Zacatecas o auditoría superior? Auditoría Superior del Estado. Auditoría, bien. La Auditoría Superior del Estado les debe aplicar una visita domiciliaria. Vamos aquí a la par, somos homólogos. Me tocó trabajar también en la auditoría, haciendo auditoría entre pares
nosotros auditábamos, me tocó conocer al auditor de allá, y llevábamos a la práctica las auditorías entre pares. ¿Qué era esto? Nos revisábamos mutuamente, ¿no? A mí me tocó participar en caso concreto con Veracruz. Con Veracruz, híjole, ahí sigue siendo órgano de fiscalización. Tiene de los mejores equipos de auditoría. Yo la verdad no sé cómo hay tantas situaciones en Veracruz, pero híjole, de los mejores procedimientos que he visto. Entonces, uno de los procedimientos son las visitas domiciliarias, como les comentaba anteriormente, y aquí como les van a dar a conocer las observaciones es mediante un acta final, y va cambiando un poco, no siempre es igual, pero llegan el equipo de auditores, hacen la visita domiciliaria, alrededor puede durar 1 o 2 semanas, llegan a dejar el acta aperturada y regresan a la siguiente semana, va variando, pero el mecanismo es aperturar y dar un cierre, y posterior al cierre se tiene en el acta final ya las observaciones determinadas y les van a dar un tiempo de solventación. Aquí en Puebla, no recuerdo bien, creo que son 5 días hábiles para poder dar contestación a esta visita domiciliaria. De las observaciones de gabinete. Entonces, es una forma de auditar, es una forma de dar a conocer observaciones. La otra forma que son las auditorías son observaciones de gabinete. Aquí en Puebla las damos a conocer a través de pliegos de observaciones. Anteriormente todavía existía un pliego de cargos, eran 2 oportunidades de solventación, eso ya fue eliminado. Entonces, vienen las observaciones de gabinete, le complementamos las observaciones de visita domiciliaria que no llegaron a solventar en esos 5 o 15 días de plazo que se tiene, y eso conlleva a generar un cúmulo de observaciones del ejercicio fiscal. Entonces se les da a conocer a los sujetos de revisión y se les da un tiempo determinado para poder solventar. Para poder solventar las observaciones de un ejercicio fiscal tienen alrededor de 30 días naturales para poder dar contestación a este tipo de observaciones. Entonces ya podrán deslindar ahí, desvirtuar cualquier observación o solventar en su caso, ¿no? Ahorita está implementado el informe individual en el estado de Puebla, en el cual pues se dan a conocer si todavía quedan algunos pendientes por solventar. El otro mecanismo de auditoría, que es la entrega-recepción, como les comentaba, que realmente es eso, es una auditoría en un tiempo, en un proceso determinado, la entrega-recepción. Aquí la forma de cómo les van a dar a conocer las observaciones es a través del dictamen. También no hay vuelta de hoja. Aquí es para los servidores públicos en los 3 ámbitos gubernamentales, en el ámbito federal, estatal y municipal. Hay que entregar los cargos hasta nivel de jefatura de departamento. Entonces, ahí quien recibe tiene que revisar bien para poder determinar si existe algún faltante, alguna discrepancia, algo inexistente, ¿no? Y es a través exclusivamente del dictamen, y es aquí donde cobra la mayor importancia, relevancia a estas fechas, ¿no? La entrega-recepción debe ser un blindaje. Yo le digo a los sujetos de revisión, se tienen que blindar. A lo mejor la palabra es muy fuerte, a algunos no les gusta, pero sí tienen que hacer un blindaje. ¿Qué quiere decir esto? Que van a realmente hacer una revisión, supervisión de cada uno de sus movimientos que tuvieron, o los más relevantes, para poder dar contestación posteriormente. A mí, siendo servidor público, me tocó tener a mi cargo los 217 municipios, más los sistemas operadores de agua de Puebla, más los sistemas operadores de limpia, y era muy triste que llegaran conmigo expresidentes realmente con grados de estudios mínimos, y que pues acudían a las oficinas porque les llegó un requerimiento oficial, pero no sabían ni a qué iban. Entonces ya me tocaba explicarles: oiga, mire, es que pues usted tuvo que haber comprobado
tantos millones. Y pues resulta que su equipo de trabajo, que eran los directores de obra, los tesoreros, los contadores generales, pues se llegan a hacer ahí mafias y se llevan el sistema contable, se llevan expedientes, se llevan todo y no les dejan nada, los dejan de manos cruzadas a los expresidentes. Entonces, para no caer en esto, pues la verdad sí tienen que hacer un blindaje, tienen que soportar toda su documentación. Ahora pues ya está el mecanismo de digitalizar la información, porque una vez que ya no están en funciones, pensemos que ustedes es un buen equipo, el presidente es un buen equipo, pero ya no sabemos quién va a llegar. Definitivamente son tiempos más difíciles y a lo mejor el que llega tiene malas prácticas, que también es algo de la realidad. Entonces, una vez que llega la nueva administración, les prohíben el acceso total al ayuntamiento. Entonces ya no van a poder sacar la copia de nada. Y si la Auditoría Superior, una vez que ustedes ya no estén en funciones, le solicitan al expresidente la fianza de un expediente porque en su momento no estaba integrada, van a estar imposibilitados y pueden incurrir en una responsabilidad grave, ¿no? Y sin ser otra situación más que el hecho que no se tuvo la precaución de tener todo en orden. Entonces, pues es por eso lo que cobra la relevancia, lo que es la entrega-recepción. El resultado final, como les comentaba, lo que ya esperan todos, es la cuenta pública, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la cuenta pública? El resultado de la cuenta pública es un informe final, un informe de resultados. Aquí lo que todo el mundo quiere, todos los presidentes, todos los funcionarios que tienen a su responsabilidad la cuenta pública, es el hecho de que es un informe positivo, que el Congreso local apruebe esa cuenta pública y que ya no tiene mayor tema que comprobar. Ese es el resultado, lo que todo el mundo quiere y espera, ¿no? Entonces, tenemos los dos casos, el caso de no haber comprobado la correcta ejecución del recurso, entonces ya pasa a una segunda instancia. Aquí nosotros llamamos el inicio de procedimiento de determinación de responsabilidades, en el cual ya lo asume el área jurídica de la Auditoría Superior del Estado, y entonces ya pasa a otra instancia y ya son otros tiempos de los cuales deberá comprobar de una manera más ágil para poder, ya sea su última oportunidad, el desvirtuar o aclarar cualquier tipo de recursos. Esto es en un informe negativo, digamos, al igual en Veracruz existe esta situación, es un informe pendiente de solventar aún con observaciones. Y el caso B es el informe de resultados en el sentido de aprobación, positivo, y el cual pues ya nada más lo que contiene este informe es cuánto fue erogado en cada uno de los capítulos, y pues bueno, viene un estudio de cómo fue erogado, ¿no? Y donde prácticamente pues ya le están diciendo al sujeto de revisión que su cuenta pública ya está limpia y está aprobada. Y aquí algo importantísimo que vale la pena también comentar, caso que me ha tocado y a mí en lo profesional el poder defender muchos casos, fue que el Congreso local aprobó una cuenta pública de un expresidente del ejercicio, por poner número, 2008. En el 2008, el Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, verifican, hacen auditoría, proponen aprobación en pleno y aprueban la cuenta pública en sentido positivo de un sujeto de revisión. 2008. El presidente echó tiros, hizo fiesta y adiós, ¿no? Y aparte era su último ejercicio, también hizo su cierre y dijo, con esto a mí ya nadie me toca, yo ya me voy. Al siguiente año le llegó un requerimiento a la otra administración de la Auditoría Superior de la Federación que pedía que comprobara los recursos del 2008. Entonces, lo que procede es que la administración en funciones le solicitó a ese presidente toda la documentación que a él le competía.
se supo defender bien la administración en funciones contra el expresidente. Al no dar contestación a el expresidente, el presidente en funciones lleva el caso a la Auditoría Superior de la Federación y expone que fue el expresidente quien hizo mal uso de ese recurso. No existe ninguna comprobación, no existe el expediente. Entonces la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de haber aprobado el Congreso local su cuenta, le fincó responsabilidades. Entonces sí le requirió, y sobre todo fue ramo 33, lo recuerdo bien. Entonces, si no tiene una buena comprobación, ya siendo expresidente, y pues ya nos tuvieron que contratar, por ahí ya pudimos sacarlo adelante a través de su ex director de obra. Él fue quien se había quedado los expedientes, los sustrajo de una manera indebida. No sabemos cómo le hizo, pero al final de cuentas se entregó todo y se pudo comprobar. Pero ya había llegado al grado de haberle creado un crédito fiscal a este personaje. Llegó la instancia que, como no se le comprobaba a la Auditoría Superior de la Federación, entonces se dio aviso al SAT y pasaron las denuncias correspondientes y se le creó un crédito fiscal, que es cuando nos buscan ya a nosotros y nosotros, bueno, procedemos ahí a armar una defensa fiscal para que pudiera tener una comprobación. Y aquí fue una estrategia que realmente, porque encontramos a las personas, pero si no hubiéramos encontrado al equipo del expresidente, lo hubiera parado en la cárcel, porque no le alcanzaban sus bienes para poder sustentar este crédito fiscal. Entonces sí, es de gran importancia hacer esa diferencia, que también lo tocaremos en un apartado de las diferentes facultades de las autoridades fiscales. ¿Cuáles son sus facultades? Ahí tocaremos el punto, pero ahorita de una vez sí hago la mención de que independientemente de esa aprobación, la Auditoría Superior de la Federación, cuando va directamente a hacer una auditoría de un fondo en específico, puede fincar las responsabilidades a ese grado. Y pues bueno, nada más nos quedan aquí 10 minutos, que me gustaría ahí una retroalimentación, si me pudieran hacer algunos comentarios de cómo ven esta primera sesión. Digo, haciendo un repaso, creo que todos tienen experiencia gubernamental y si no, pues espero que también con esta breve sesión puedan tener un poquito de noción de lo que es la auditoría, qué vamos a hacer en la auditoría, cómo la vamos a aplicar, y los que tenemos un poquito de experiencia, pues refrescar, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar ahorita con nuestro cierre de gestión municipal? No sé, aquí dudas y comentarios de esta primera sesión que pudiera haber. Yo quisiera comentar algo, pero solo si no habla nadie más de mis compañeros, maestro. Soy servidor Raúl de Planeación. Ok, muchas gracias. Pues no sé si nos ayuden ahí a dar la palabra. Sí, adelante. Si alguien gusta, puede abrir su micrófono y participar o levantar la mano y nosotros aquí le asignamos el espacio. Por favor, adelante. Bien, tenemos a don Raúl con su mano alzada, que ya había expresado que quería participar. De no haber alguien más, pues adelante. Bueno, comentarles que mi cámara está desactivada porque hay algún problema con la red de Telcel acá en Zacatecas y creo que en otras partes del país. Y mi internet está muy chafa, entonces una disculpa. Pues nada más quisiera complementar muchas de las observaciones. Efectivamente, en caso de Veracruz, traen un tema de los procedimientos muy padre. Yo conozco a detalle todo lo que tiene que ver con el tema, sobre todo el procedimiento de obra pública. Se me hace interesante. Hay otros, como existe para temas contables un famoso fondo 5 que sí, que también, bueno, pues habla de las particularidades que hay en todos los estados.
Y bueno, pues hay que comentar y sobre todo porque a veces la rigurosidad entre los entes fiscalizadores cambian un poquito hasta en criterios. Yo quisiera atreverme a decir que, por ejemplo, desde mi perspectiva, sobre todo en el tema de armado de expedientes unitarios de obra pública, es más complicado o más complejo lo que exige la Auditoría del Estado que la Auditoría Federal. Eso por ahí lo tiene muy claro el director de obras, que efectivamente creo que es uno de los personajes más profesionales y serios que conozco. Y también pues comentarles que en el caso de los procesos en donde nosotros tenemos que atender solventaciones, desafortunadamente en ocasiones pues uno se tiene que ir hasta el tema administrativo para poder solventar observaciones. Y pese a que nosotros podamos generar procesos argumentativos muy obvios, pues desafortunadamente muchas veces uno termina salvándose con el tema de cómo fue notificado y desafortunadamente, bueno, son temas que seguramente saldrán más adelante. Y pues muy interesante la discusión, gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, los criterios de los auditores es difícil el poderlo determinar. Es un vicio que existe en todos los órdenes de gobierno en cuestión de auditoría. Llámese Función Pública, llámese Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado, y entre propios compañeros de un mismo organismo fiscalizador existen discrepancias y es terrible el poder combatir esto. Sin embargo, creo que sí se han conseguido algunos rubros al tratar de establecer unos catálogos de observaciones. Creo que eso ha ayudado un poco a reducir o minimizar esas discrepancias, ¿no? Esperemos ahí el poder desde nuestras trincheras coadyuvar con las autoridades para que disminuyan esas discrepancias de criterios, que luego hasta malas interpretaciones tienen. Gracias, maestro. Con gusto. Muchas gracias, don Raúl. ¿Alguien más tendrá alguna otra aportación respecto a la pregunta que realizaba el ingeniero Fausto? Bien, pues entonces yo creo que nos estaremos viendo el próximo martes. Está abierto el foro también. No sé si ya lo comentaron para que vayan ahí participando. Yo estaré pendiente del diario en este foro para ver los temas de discusión. Y de la misma forma iremos dando a más materiales conforme avancen los días para que tengamos unos casos prácticos. Muchas gracias, maestro. Sí, en efecto. De hecho, antes de iniciar la sesión, la compañera Erika nos preguntaba respecto a las actividades de módulos anteriores en la plataforma Brightspace. Lo hemos hablado con la coordinadora del Centro de Investigación, la maestra Georgina, y en atención y sobre todo queriendo apoyar evidentemente a todo el grupo, nos hemos dado cuenta que a algunos se les ha dificultado la entrega de las actividades de módulos anteriores y la participación en foros de discusión. En ese sentido, hemos abierto nuevamente para que ustedes puedan entregar antes del 16 de marzo, es decir, 2 semanas, antes del 16 de marzo a medianoche. Hasta ese día, en esa hora centro de la ciudad, del centro del país, perdón, tendrán habilitada la plataforma para que puedan subir sus actividades de los módulos 1, 2 y 3. Esto lo hacemos para que, por favor, no se les junte nuevamente como las actividades por realizar sus participaciones en el foro, que son sumamente importantes, ya que, como bien menciona el maestro Fausto, pues ahí hay una mayor interacción y reflexión respecto a el tema del módulo y es complementario, ¿no?, al aprendizaje que se da precisamente durante las sesiones. Entonces, bueno, estará abierta la plataforma. Y también ya se encuentra cargada la información del maestro Fausto para que ustedes la puedan revisar en el módulo 4. Y bueno, así vayamos avanzando y continuamos como en este camino que vamos en el diplomado. Recordemos que este diplomado consta de 7 módulos
Por ende, bueno, cada uno de los módulos tiene su actividad de aprendizaje específica, que son actividades bastante prácticas que van muy de la mano con el quehacer que realizan en muchas ocasiones en sus propios trabajos. Y bueno, esa es la determinación que se tomó aquí en el CIAP, desde la Universidad de Anáhuac, en aras de que todos logren entregar sus actividades. Aquellos que ya las realizaron, les agradecemos mucho. Y bueno, si tienen alguna duda, pregunta técnica al respecto, también tenemos a su disposición nuestro correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros y nosotros les demos la asistencia necesaria para que lo logren. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Por el inicio de este mes. Igualmente.